Hola, veamos ahora el efecto de la heterogeneidad espacial y es que sobre el manejo ecológico de plagas. Y es que se ha encontrado un cúmulo abrumador de evidencia que señala que la heterogeneidad espacial juega un rol muy importante en estos sistemas y en estos procesos. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a tener, bueno, hasta ahora hemos pensado en redes donde los nodos representan poblaciones de diferentes especies y estos vínculos que aparecen aquí de color negro son interacciones ecológicas. Ahora el panorama es que tenemos varias comunidades de estas, ¿verdad? Que interactúan a través de migración. Es decir, que individuos de las diferentes especies migran entre, entre las diferentes comunidades. Una forma de simular matemáticamente esto es utilizando ecuaciones de Loca-Volterra generalizadas como las que hemos visto hasta ahora y además incorporando un siguiente paso en el cual ocurren las migraciones. Es decir, es un proceso que ocurre a dos pasos. En un primer paso, los procesos que tienen que ver con las dinámicas dentro de las comunidades y luego, en un segundo paso, las migraciones. Si uno hace eso, por ejemplo, para el caso que ya hemos visto del monocultivo de maíz, donde cuando uno tiene una sola comunidad, bueno, se incrementan las densidades poblacionales rápidamente y luego, es decir, ocurre una explosión de plagas y luego el sistema colapsa, vean cuando para dos esquemas de simulación ligeramente diferentes, vean ustedes lo que pasa cuando hay dos comunidades que están interactuando, es decir, una metacomunidad, este, que vean ustedes que la persistencia del sistema es un poco, dura un poco más, pero después cae. Vean ustedes qué es lo que pasa cuando la metacomunidad tiene tres comunidades. Vean que para este esquema de simulación ya se consiguen sistemas persistentes. Vean lo que ocurre para cuatro y para cinco. Es decir, el efecto de la heterogeneidad espacial es un efecto importante que se manifiesta sobre la probabilidad de que estos sistemas permanezcan en el tiempo. Ahora, para que estas dinámicas se den, es necesario que la matriz en la cual esto ocurre sea una matriz en la cual no haya agrovenenos, porque es necesario esto para que sea posible las migraciones de los diferentes organismos. Por ejemplo, si ya no pensando en el caso específico del monocultivo de maíz, sino ya en un término general, en una exploración heurística amplia de posibilidades, en donde estas gráficas que aparecen aquí son diferentes escenarios de simulación donde estas letras, la primera de ellas tiene que ver con qué tantas interacciones son cero, o sea, no hay interacción, qué tanto de las siguientes interacciones son condicionales, cuántas son negativas, cuántas son positivas, y las letras en particular, la A significa alto, la B bajo, la M medio, y en términos del porcentaje del total de las interacciones que hay. Y entonces esto es lo que ocurre, ¿verdad? Para estos diferentes escenarios de simulación, ¿verdad? El porcentaje de especies que sobreviven cuando uno deja que estos sistemas avancen. Y lo que vemos es que mientras más grande es la red, el porcentaje, o sea, mientras más especies hay en la red, el porcentaje de especies que sobrevive cae abruptamente, pero vean lo que ocurre cuando esto se hace en un escenario metacomunitario. Es decir, el escenario metacomunitario tiene un efecto importante atenuando la pérdida de especies. En algunos casos, como en este caso, logra frenarlas y esto se debe al efecto rescate. El efecto rescate básicamente lo que permite es que en las comunidades locales donde alguna población está a punto de experimentar una extinción local, bueno, la migración permite que esa población local se recupere. Entonces, una forma, ¿verdad?, de incorporar esto en lo que venimos construyendo es darnos cuenta que la heterogeneidad espacial puede facilitar, ¿verdad?, la transición hacia la agroecología, porque puede hacer que el escenario en el cual ocurre esta transición, en vez de ser este escenario complejo de un sistema con histéresis, a medida que aumenta la heterogeneidad espacial, puede hacer que esta sea una transición más suave, más fácil de llevar a cabo. Entonces, valdría la pena intentar
pasar del uso de estos modelos simplemente cualitativos a utilizar modelos que nos den valores de campo y sobre todo modelos que se basen en parametrizaciones, es decir, en asignarle valores a los parámetros tomados directamente de evidencia de campo. Una forma de hacer esto es el modelo de función de incidencia de Hansky, en el cual lo que se mide es la incidencia de una población particular en un parche que sería un entorno que es favorable para que esa especie habite. Entonces, es la incidencia en un parche particular es, viene dado por esta ecuación donde la C es la probabilidad de colonización de ese parche en particular y esta es la probabilidad de extinción de esa población en ese parche en particular, donde esta es la ecuación para la colonización, que es una función que se satura, donde esto es un parámetro de forma de la función y esta M nos da es el proceso de migración, donde entonces la migración que va a ocurrir para un parche particular va a depender de características biológicas de la especie de la cual estamos tratando y de la sumatoria, ¿verdad?, de las migraciones que pueden llegar de todos los parches que están a los cuales desde los cuales pueden migrar individuos al parche en que estamos pensando. Y esto va a depender, uno, de que estos parches estén o no estén habitados, no estén o no estén en la población que estamos estudiando, de la especie que estamos estudiando, va a depender del tamaño de los parches, pero también va a depender de la distancia que separe a los parches y de las características que tenga la matriz, ¿verdad?, en la cual esto ocurre. Es decir, por ejemplo, si en esa matriz se encuentran agrotóxicos o no. Y esto, la probabilidad de extinción, depende de características biológicas de la especie de la cual se esté tratando y de el área del parche. Lo que es realmente importante es que este es un modelo espacialmente explícito donde se toman, por ejemplo, las distancias que separan a los parches, pero además que se puede parametrizar con datos de campo, ¿verdad? Es decir, utilizar datos cuantitativos. Bueno, fíjense ustedes que John van der Meer y Eibert Perfecto han planteado que dos de los grandes problemas que enfrenta la humanidad es la pérdida de biodiversidad y el hambre. Y entonces las soluciones habituales, convencionales, que se proponen para estos problemas, uno, tiene que ver con la intensificación de las prácticas propias de la Revolución Verde, lo que entre otras cosas involucra, bueno, sabemos, el uso de agrotóxicos o la expansión de la frontera agrícola, mientras que las prácticas que se utilizan para preservar la biodiversidad típicamente tienen que ver con la creación de grandes áreas de conservación como parques nacionales. Ahora, estas son estrategias que compiten. Y si además tomamos en cuenta que la mayoría de los paisajes en el planeta son paisajes tipo mosaico, es decir, donde existen diferentes usos de los espacios, por ejemplo, para conservación, pero agrícola, bueno, en esas áreas, digamos, los conflictos entre conservar la biodiversidad y la producción de alimentos se dan en mayor medida. Entonces, Perfecto y Van der Meer han propuesto que una alternativa es utilizar en esos lugares prácticas de base agroecológica que permiten hacer que estas estrategias sean compatibles. Veamos cómo con un ejemplo. Este ejemplo ocurre en Venezuela, en el Parque Nacional El Ávila, que se encuentra al lado de la ciudad de Caracas. De hecho, esta es la ciudad de Caracas, este es el Ávila, y esto que está aquí es el Camino de los Españoles, y este es el área en donde se desarrolló esta investigación. Vemos que es un área donde hay parches de vegetación natural con parches, con áreas agrícolas, como se ve claramente aquí, parches, áreas agrícolas, y la agricultura que se realiza en este lugar son básicamente cultivos hortícolas, los cuales se utilizan muchos agrovenenos. Sin embargo, hay un grupo de personas en estas comunidades que han migrado, que han realizado la transición hacia la agroecología. Ahora, si uno compara la composición en términos de diferentes grupos de artrópodos que se encuentran en los bosques
no intervenidos en comparación con los predios que son agroecológicos y con los predios que son de manejo convencional, uno se da cuenta que los predios agroecológicos se parecen mucho más al bosque que los convencionales. Es decir, es esto que ya habíamos hablado, que los predios agroecológicos son sistemas que de alguna manera se asemejan a los sistemas naturales, son biomiméticos. Ahora, con información tomada en cada uno de estos sistemas, uno puede parametrizar el modelo que acabamos de ver de Hansky y observar qué puede pasar a futuro, por ejemplo, si todos los predios que hay en la zona hacen la migración hacia la agroecología o si mantienen en manejos convencionales. Y entonces estas gráficas lo que nos dan es la incidencia promedio del sistema, es decir, la probabilidad en promedio de que uno vaya a un parche y se consiga poblaciones de los diferentes grupos que aparecen aquí. Vemos que para el caso del manejo convencional, en algunos lugares se mantienen unas altas incidencias, pero hay de otros grupos, perdón, para algunos grupos se mantienen unas altas incidencias, pero hay otros grupos en los cuales el manejo convencional va a terminar resultando en la extinción de estos grupos. Pero en el caso de los manejos agroecológicos, vemos que para todos los grupos observados, repercute en que las incidencias son altas. Es decir, ayuda a conservar las poblaciones de estas especies, además con densidades que no significan problemas, situaciones de plagas. Ahora, entonces la siguiente pregunta que uno se pudiera hacer, bueno, en el caso de que yo tenga un predio, ¿qué tanta heterogeneidad necesito tener yo dentro de este predio? Es decir, estos reservorios de vegetación, ¿cuántos, cómo debo tener? Bueno, para explorar eso se puede utilizar el modelo de Hansky, ¿verdad? Bajo diferentes arreglos, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que los parches de vegetación todos son del mismo tamaño y se encuentran homogéneamente distribuidos en el terreno, o se encuentran homogéneamente distribuidos en el terreno, pero tienen diferentes tamaños, o todos tienen el mismo tamaño, pero se encuentran distribuidos al azar, o se encuentran distribuidos al azar y todos tienen diferentes tamaños. Aquí la buena noticia es que sin importar cuál sea esta estrategia, es decir, uno puede aplicar la estrategia que más se adapte a las condiciones de campo, bastan pocos parches para conseguir altas incidencias. Y en efecto, con un 10% del área es suficiente para conseguir altísimas incidencias, y esto en base a resultados del lugar con valores cuantitativos. Estos contribuye al conjunto de información que señala, que apoya lo que se conoce como la hipótesis de la heterogeneidad intermedia, que nos plantean que bastan niveles intermedios de heterogeneidad en los paisajes agrícolas para conseguir todas las ventajas que aquí hemos hablado. Entonces, con esto termino este video. Muchas gracias.